Me llamo Emily y durante 5 años viví lo que yo creía que era un matrimonio, pero que en realidad era una obra de teatro en la que yo siempre hacía de villana. Daniel era mi marido y hoy, mientras firmo los papeles de la orden de protección, me doy cuenta de que por fin puedo contar mi propia historia. Conocí a Daniel en 2018, después de uno de mis espectáculos de stand-up. Se acercó a mí al final del espectáculo, diciendo que era empresario y que nunca se había reído tanto. Sus ojos brillaban cuando hablaba, e ingenuamente creí que era admiración. Más tarde descubrí que Daniel brillaba cuando mentía, y mentía sobre todo. Al principio, las mentiras parecían pequeñas. Daniel decía que tenía una importante reunión de negocios, pero yo lo encontraba en casa viendo la televisión. Cuando le preguntaba, ponía los ojos en blanco. Emily, tú no entiendes de negocios. A veces las reuniones se cancelan con poca antelación. Luego venía la sonrisa condescendiente, la que se volvería tan familiar como dolorosa. Además, deberías concentrarte en mejorar tus chistes. El público no se rió mucho ayer, ¿verdad? Así es como lo hacía. Transformaba cualquier pregunta mía en un fallo mío. Yo volvía a mi cuaderno de guiones, preguntándome si realmente no era lo bastante gracioso. Nuestra rutina matutina era un ritual de destrucción silenciosa. Mientras yo preparaba el café, Daniel leía las noticias en su móvil. Siempre había algo que comentar sobre mi aspecto. Hoy llevas el pelo raro. ¿No crees que deberías peinarlo mejor antes de salir? O sobre mi carrera. He visto que Marcos tiene un programa de televisión. Es interesante cómo a algunos cómicos les cuesta crecer. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. Nunca eran insultos directos. Daniel era demasiado inteligente para eso. Eran observaciones, sugerencias, comparaciones que se acumulaban como gotas de agua atravesando una piedra. Durante el desayuno, consultaba compulsivamente su teléfono móvil, siempre ocupándose de sus asuntos. Cuando le preguntaba qué tipo de negocios, sus respuestas eran vagas. Inversiones, Emily. Cosas de las que no tienes que preocuparte. Más tarde, descubrí que Daniel no tenía ningún negocio. Vivía de pequeñas estafas, tarjetas de crédito al límite y préstamos que nunca pensaba devolver. Pero entonces creía que estaba casada con un hombre de negocios de éxito. Mis espectáculos de monólogos eran mi válvula de escape. Pero Daniel consiguió envenenar incluso eso. Siempre venía a verme no como apoyo, sino como munición. En el coche, volviendo a casa de un concierto, ¿has notado que cuando cuentas ese chiste sobre relaciones, la gente se pone un poco incómoda? Quizás sea porque hablas de cosas muy personales. Oh, claro que puedes ir, solo me parece extraño que prefieras estar con ellos que conmigo. Poco a poco empecé a rechazar invitaciones. Era más fácil que lidiar con los comentarios y el pesado ambiente que se respiraba en casa después de cada salida. Mis padres vivían en otro estado y Daniel siempre encontraba razones para no visitarlos. Es demasiado caro, Emily. ¿No crees que deberíamos economizar? Pero cuando sugería ir sola, ¿así que prefieres alejarte de mí? ¿Es eso? Todo empezó a desmoronarse en marzo de 2023. Uno de los clientes de Daniel llamó a casa, confuso, diciendo que Daniel había desaparecido con el dinero de una inversión. Cuando me enfrenté a mi marido, tuvo la osadía de darle la vuelta a la tortilla. Emily, ¿crees a un desconocido en vez de confiar en tu marido? Pero esta vez, algo dentro de mí se negó a aceptarlo. Empecé a investigar. Descubrí facturas vencidas, tarjetas de crédito a mi nombre que nunca había solicitado.
préstamos suscritos con mis documentos. Daniel no era un hombre de negocios, era un estafador que utilizaba nuestro matrimonio como fachada de respetabilidad. Cuando presenté las pruebas, Daniel estalló de una forma que nunca había visto antes. «Eres un fracaso, Emily, una comediante de quinta categoría que nunca llegará a nada en la vida. Deberías darme las gracias por seguir contigo». Las palabras salieron como veneno concentrado, años de agresión psicológica finalmente sin máscaras. Nadie más soportaría tus neurosis, tus miedos, tu inseguridad. Eres patética. Pero algo extraño ocurrió. Al escuchar eso, no me sentí destruida. Sentí alivio. Finalmente, Daniel había mostrado quién era realmente. Lo que más me impactó no fueron los gritos, sino su transformación física. El hombre que siempre mantenía esa sonrisa controlada, que hablaba con voz pausada y condescendiente, se convirtió en otra persona. Sus ojos se llenaron de rabia, las venas de su cuello se marcaron y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Por primera vez sentí miedo físico de él. Daniel pateó una silla, que fue a dar al otro lado de la sala con un estruendo que me hizo saltar. Luego agarró los papeles que yo había impreso, las pruebas de sus mentiras, y empezó a romper todo, gritando que eran falsos, que alguien estaba conspirando contra él. Intentó hacerme creer que estaba siendo manipulada por personas que querían destruir nuestro matrimonio. Era impresionante cómo, incluso atrapado con las manos en la masa, intentaba darle la vuelta a la situación. «Siempre fuiste una tonta, Emily», gritó, señalándome con el dedo en la cara. «Tonta e ingenua. Ni siquiera puedes ver cuando te están usando contra mí». Fue en ese momento cuando entendí cuánto Daniel me subestimaba. Realmente creía que yo era tan estúpida como para seguir cayendo en sus mentiras. Incluso con todas las pruebas sobre la mesa, su arrogancia era mayor que su capacidad de fingir arrepentimiento. Y eso fue lo que me dio la fuerza final para no retroceder. Esa misma noche, mientras Daniel dormía, reuní algunas cosas y me fui a casa de Marina, la amiga a quien él tanto criticaba. Ella me recibió con lágrimas en los ojos. «Emily, llevaba años esperando esta llamada. Fue Marina quien me explicó lo que había vivido: violencia psicológica, abuso emocional, manipulación, palabras que no sabía que describían mi vida. La huida no fue tan simple como parece. Hice la maleta a oscuras, con las manos temblando de miedo y adrenalina. Cada prenda que doblaba parecía hacer un ruido ensordecedor. Tomé solo lo esencial, algo de ropa, mis medicamentos, documentos y mi cuaderno de chistes, el mismo que Daniel tanto despreciaba. En plena madrugada, caminé hacia la puerta como una ladrona escapando de su propia casa. El camino hasta la casa de Marina nunca me pareció tan largo. En cada esquina miraba hacia atrás, temiendo ver a Daniel siguiéndome. Mi corazón latía tan fuerte que juraba que todos en la calle podían oírlo. Cuando finalmente toqué el timbre de Marina a las 2 de la madrugada, mis piernas casi cedieron. No era solo el cansancio físico, era el peso emocional de admitir que mi matrimonio había terminado, que había sido engañada, manipulada, disminuida durante tanto tiempo. Durante los primeros días en casa de Marina, me despertaba sobresaltada pensando que aún estaba en casa con Daniel. Me llevó semanas dejar de mirar por encima del hombro al salir a la calle. El miedo a encontrarlo era constante. Más difícil aún era lidiar con la confusión mental. Una parte de mí seguía oyendo su voz diciéndome que yo exageraba, que era dramática, que estaba destruyendo nuestro matrimonio por nada. Marina tuvo que repetirme
muchas veces que Daniel estaba equivocado, que yo había tomado la decisión correcta, hasta que finalmente empecé a creerlo. Lejos de Daniel, empecé a reconocerme. Volví al escenario sin miedo por primera vez en años. Mis chistes volvieron a tener espontaneidad. El público reía de verdad, pero Daniel no se rindió. Comenzaron las llamadas constantes, los mensajes. Primero intentó hacerse la víctima. Emily, me abandonaste, estoy perdido sin ti. Después vino el chantaje emocional. Voy a cambiar. Dale una oportunidad a nuestro matrimonio. Y finalmente las amenazas. No vas a lograr nada en la vida sin mí. Voy a destruir tu carrera. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. La abogada, la doctora, Carla escuchó mi historia con atención. Emily, lo que viviste tiene nombre, violencia psicológica. Y eso es un delito. Reunimos todas las pruebas, mensajes amenazantes, registros de las deudas fraudulentas, testimonios de amigos que presenciaron el comportamiento abusivo de Daniel. El proceso fue doloroso. Revivir años de manipulación en testimonios no fue fácil, pero cada palabra pronunciada en el tribunal era un paso hacia la libertad. Llegó el día de la audiencia. Daniel apareció de traje, con esa sonrisa que alguna vez me encantó. Intentó representar el papel del esposo injustamente abandonado, pero los hechos hablaron más fuerte. Las deudas fraudulentas, los mensajes amenazantes, el historial de mentiras y manipulación. El juez escuchó todo con seriedad. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí una fuerza que no sabía que tenía. Su señoría, durante años creí que el problema era yo, que no era lo suficientemente graciosa, lo suficientemente bonita, lo suficientemente inteligente. Hoy sé que el problema nunca fui yo. El juez concedió la orden de protección. Daniel ya no puede acercarse a mí, a mi trabajo ni a mi familia. La decisión fue clara. Su comportamiento constituía violencia psicológica y amenaza. Salí del tribunal con un papel en la mano que representaba mucho más que una orden judicial. Era mi certificado de libertad. Hoy, 7 meses después, estoy reconstruyendo mi vida. Volví a hacer stand-up con regularidad. Mis chistes sobre relaciones tóxicas hacen reír al público y les permiten identificarse, y eso me demuestra que mi experiencia, por más dolorosa que haya sido, puede ayudar a otras personas. Descubrí que Daniel estaba estafando a otras mujeres, utilizando el mismo patrón, se hacía pasar por un empresario exitoso, conquistaba a mujeres vulnerables y las manipulaba emocionalmente mientras les robaba el dinero y la autoestima. Escribo esta historia no como una víctima, sino como una sobreviviente. Durante años, Daniel fue el director de la obra de mi vida, haciéndome creer que yo era una mala actriz en el escenario de mi propia existencia. Hoy sé que la única persona autorizada para dirigir mi vida soy yo misma. Y en el escenario, ya sea el de los shows de comedia o el de la vida real, yo decido qué historia contar. Para otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares, no están locas. Ustedes no son el problema. Esa voz que les dice que no son suficientes no es la voz de la verdad. Es la voz de quien necesita hacerlas sentir pequeñas para sentirse grande. Salgan del escenario donde han sido obligadas a interpretar papeles que no eligieron. El público que realmente importa, ustedes mismas, está esperando a aplaudir a quien realmente son. La orden de alejamiento que llevo en el bolso no es solo un papel, es el guión de mi libertad, escrito finalmente por la única persona que tiene la autoridad para hacerlo, yo misma. Bueno, esta fue mi historia, difícil de contar,
pero necesaria de ser compartida. Cuando finalmente decidí contar mi experiencia, pensé mucho si realmente quería exponer mi vida de esta forma. Pero entonces recordé cuántas mujeres pueden estar pasando por lo que yo pasé, creyendo que el problema son ellas, que no son suficientes, que merecen ser tratadas así. Yo sé lo que es despertar cada día sintiéndose pequeña, insignificante, como si tu propia existencia fuera una molestia. Sé lo que es perder la confianza en una misma poco a poco, hasta no reconocer más quién eres en el espejo. Pero también sé lo que es renacer. Sé lo que es descubrir que esa voz en tu cabeza que dice que no vales nada no es tuya. Es de quien necesita hacerte sentir menos para sentirse importante. Hoy, 2 años después de la orden de alejamiento, puedo decir que soy otra persona. No en el sentido de que cambié completamente, sino en el sentido de que volví a ser quien siempre fui, antes de que Daniel intentara convertirme en su versión de una esposa adecuada. Volví a los escenarios con toda mi fuerza. Mis chistes sobre relaciones tóxicas son los que más éxito tienen, no porque sean solo graciosos, sino porque son reales. Y la verdad, aunque duela, tiene el poder de liberar. Para ustedes que me están viendo y reconocen partes de mi historia en sus propias vidas, escuchen lo que tengo para decir. No están locas, no son exageradas, no son el problema. Si alguien necesita hacerlas sentir pequeñas para sentirse grande, el problema es de esa persona, no de ustedes. Si sienten que caminan sobre cáscaras de huevo en su propia casa, si cuestionan cada palabra antes de hablar, si han perdido el contacto con amigos y familiares, presten atención. Esos son señales. Y para quienes conocen a alguien que está pasando por eso, sean como mi amiga Marina. No juzguen, no digan te lo dije. Solo estén ahí. A veces eso es todo lo que necesitamos. Alguien que crea en nosotras cuando ya no conseguimos creer en nosotras mismas. Crear este canal ha sido parte de mi terapia y de mi misión. Cada historia que comparto aquí, cada comentario de ustedes, me fortalece y me recuerda por qué vale la pena hablar de estos temas. Antes de que se vayan, si esta historia les tocó de alguna forma, den like a este video, me ayuda muchísimo y demuestra que este tipo de contenido es importante. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Tengo muchas otras historias que quiero compartir. Compártanlo. Puede que una amiga, hermana o compañera necesite escuchar esto hoy. Comenten sus reflexiones. Leo todos los comentarios y respondo siempre que puedo. Y si tienen historias parecidas que quieran compartir, puede ser de forma anónima, envíenlas al correo del canal. Juntas podemos crear una red de apoyo real. Y una última cosa, si están pasando por algo parecido, no esperen a tocar fondo para pedir ayuda. Yo esperé, no hagan lo mismo. Ustedes merecen amor, respeto y paz. Siempre. Nos vemos en el próximo video.